para lo que es el contexto en el que estemos situados. Entonces, bueno, inicialmente esto sí que es algo que todos por más o menos sentido común lo sabemos, que una cosa es un dato en el que tenemos 1000 y no sabemos a lo que se refiere eso, y otra cosa ya es una información en el que nosotros le damos un contexto a ese dato y como tal pues lo podemos interpretar. Pues el ejemplo este del total del presupuesto del cliente A es 10.000 euros. Entonces, claro, con eso ya estamos diferenciando lo que es simplemente un dato de lo que es una información. Esto que también a priori parece una tontería, muchas veces nos encontramos con ese problema cuando, por ejemplo, conectamos sistemas, que tenemos en una columna un dato y tenemos que conseguir saber la información de ese dato, a qué corresponde ese dato, ¿vale? Luego, en un nivel mayor tenemos eso, lo que estamos hablando, la información son datos procesados, pero lo que diferencia la información de un conocimiento es que esos datos procesados no lo podamos aplicar a un área que nos interese. ¿Vale? Pues, por ejemplo, nosotros podemos tener el dato de, yo que sé, que la Alhambra pues se hizo en el año 1215 y demás, pero que eso no nos sirva de nada para gestionar nuestro negocio. Nosotros tenemos ese dato, pero no es un conocimiento que nos vaya a valer para nuestro negocio. Entonces, bueno, la principal diferencia es entre información y conocimiento no deja de ser la relevancia de los datos que estamos aportando. Y esto que también eso parece obvio, muchas veces ocurre. Y de aquí que existan incluso una rama de negocio que son los consultores estratégicos, etcétera, etcétera, en los que se dedican a discernir entre lo que es información y lo que es conocimiento para esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace que una información sea relevante y pase a ser conocimiento? Bueno, pues es que esto tenemos que decir la famosa frase de depende, ¿vale? Depende de para quién sea esa información y para qué se quiera obtener. No es lo mismo un gestor de ventas, que a él le da igual algunos parámetros como, yo qué sé, la retención del activo, a un contable que sí le viene bien esa información. ¿Vale? Y no es lo mismo hablar eso del dato que hemos dicho histórico, que a un guía turístico le puede venir bien, a un gestor empresarial que eso le da igual, ¿vale? Entonces esas dos cosas son lo importante, para quién y para qué. Entonces, bueno, la principal problemática que tiene precisamente el conocimiento es discernir qué es lo que queremos y qué es lo relevante en nuestro sistema. A ver, yo un caso muy tonto que me he encontrado en el que intentaban saber en una gestión postventa lo que es qué tal estaban fabricando, ¿vale? Tienen una fabricación y mediante postventa lo que devolvían era un poco un indicador de cómo estaban fabricando. Ahí no lo llevaban mal orientado. Dicen, para obtener este conocimiento me voy a este dato, ¿vale? Pero en cambio estaban haciendo por número de pedidos devueltos. Y claro, ¿qué ocurre? Que un pedido puede contener una línea, puede contener 200 líneas, y de hecho se dio un cambio debido a la crisis y demás, en el que de pedidos enormes en el que se tenían 200 líneas se pasaron a mini pedidos de una línea o dos, y de productos pues a lo mejor en ellos lo mismo, si antes te pedían 2000 ahora te piden 50. Entonces, claro, ahí vemos que el mismo dato procesado de forma distinta ya no les daba un valor, un conocimiento relevante, porque a ellos lo que querían saber es el número de productos devueltos, o lo que les interesaba saber. En cambio estaban haciéndolo por número de pedidos devueltos. ¿Veis? Entonces, por aquí, esto es otro área en el que no vamos a entrar, pero un poco quería enfocarlo antes de empezar ya con lo que es el contenido en sí de la charla, para tenerlo claro. Y bueno, pues ya os digo, aquí hay todo un mundo en el que también, pues eso, hay gente que se dedica a llegar a estos datos para poder manejar un negocio y tener, bueno, lo que ahora os comentaré de cuadro de mando. Bueno, otro concepto que se maneja, ya entrando más en los sistemas de información, son los llamados datos transaccionales o sistemas transaccionales, en el que cualquier sistema de gestión, sea el Contaplus de turno o sea el propio Odoo, pues nos ofrecen unos datos tal cual, que es los pedidos, las facturas, los clientes y demás. Son datos transaccionales y que nosotros vamos a emplear como origen para todo lo demás que queremos hacer, para extraer ese conocimiento.
Y ya aquí llegamos a lo que es el concepto de Business Intelligence, que como os decía, mucha gente ya asocia Business Intelligence pues, o a los cubos OLAP, que es una forma de plasmarlos, o directamente a un grafiquito en el que sale tipo el morning todos los datos, ¿vale? Que sí que es una forma de obtener Business Intelligence, pero no la única. Entonces, realmente el concepto de Business Intelligence es que cuando nosotros el conocimiento lo llevamos a la gestión empresarial es cuando lo que tenemos es un Business Intelligence. Antes le comentaba a Ángel que ya tenemos un poco de Business Intelligence con el sumatorio de todas las líneas de la factura. Por ejemplo, que nos obtiene el total de una factura. Eso no deja de ser un conocimiento extra que tenemos. Lo damos por sentado, pero es eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso no nos ofrece apenas más conocimiento, sí un poquito más, pero no nos puede servir para ver cómo va la empresa. Será a lo mejor la suma de todas las facturas la que sí nos lo diga. Entonces, bueno, para obtener este conocimiento de negocio, al final lo que tendremos que hacer es procesar toda la información que tenemos a nivel transaccional de cierta forma. Procesarla y sintetizarla para que nos sea entendible, si no nos podemos volver locos, ¿vale? Mirando si una empresa tiene 30.000 facturas al mes, obviamente eso no es procesable por nosotros. Tenemos que sintetizar esa información y procesarla de forma que nos valga. Entonces eso, la clave es que sea asimilable y que sea útil ese dato. Ya te digo, hay datos que no nos aportan nada de conocimiento. Bueno, en esto del Business Intelligence pues también se habla de otro concepto, así de manera genérica, sin entrar tampoco a implementaciones, que es el concepto de indicador. Un indicador es un dato único, uno solo, que nos da en un marco de tiempo en el que nosotros lo hemos obtenido de un procesamiento de la información. Y se supone que ese dato nos va a permitir, viendo su variación en el tiempo, su evolución, nos va a permitir saber algún cambio relevante de lo que queremos nosotros controlar, ¿vale? Es una forma de materializar lo que es el conocimiento en la empresa. Y bueno, pues su estudio sistemático también permite establecer unos márgenes en los que se dice, pues tipo los controles de salud, yo que sé, en el que te pones, tienes el colesterol en 200 y está entre el parámetro entre 160 y 240. Como está dentro, no vas mal. Ya si te pasas a 250 no vas tan bien, ¿vale? Pues eso viene a ser un poco también cómo se trabaja con los indicadores. Teniendo históricos de datos, tú estableces unos márgenes en los que dices, pues si está dentro de esto va bien. Si ya no está dentro de eso, pues entonces tienes que revisar a ver qué es lo que puede pasar, ¿vale? Y luego, por último, otro concepto también aplicado en Business Intelligence es el llamado cuadro de mando, en el que ya es una forma de sintetización máxima y de instrumentalizar lo que es esto que hablamos del Business Intelligence. Y consiste en resumir en un solo sitio, una sola pantalla, un solo papel, digamos, una sola zona, todos los indicadores que tú necesitarías para la gestión de tu empresa. Obviamente ese cuadro de mando dependerá del tipo de empresa, de lo que quieras controlar, de cuáles sean tus prioridades, de tu rumbo estratégico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero normalmente, bueno, pues se suele hacer así para que llegue el jefe y de un vistazo diga esto sí, esto no y tal. Y luego ya se ahonde más en si alguno de los indicadores no es correcto. Entonces, bueno, también se le suele conocer a esto el termómetro de la empresa, es decir, el cuadro de mando es el termómetro, el saber si estamos en la temperatura adecuada o no. Bueno, pues cuando ya tenemos todos estos conceptos definidos, normalmente, ¿cómo se hacía hasta ahora o cómo se sigue haciendo Business Intelligence en una empresa que quiere hacer eso? Bueno, primero decir que aquí en España, bueno, pues la gestión empresarial muchas veces se ha quedado en un nivel incluso transaccional, ¿vale? Y es una pena porque, bueno, en mi opinión, uno de los motivos que tenemos de la poca competitividad es no llegar a sofisticarnos de esta manera en nuestra gestión empresarial, ¿vale? Es una opinión propia, pero creo que en muchos casos ocurre, es decir, una empresa no ha sabido cuándo se ha ido a la quiebra y un día parecía que estaba genial y otro porque no tenían este tipo de instrumentos para decir, oye, ojo, cuidado, ¿vale? Bueno, pues
aquellas empresas que sí han llegado a este nivel de sofisticación, ¿qué es lo que solían hacer? Bueno, pues tienen su sistema transaccional, que puede ser el que sea, pues ya te digo, desde unas hojas Excel, un Contaplus, o tienen un ERP, sea el que sea, pues cogen esos datos. Después montaban un sistema especializado de Business Intelligence. Ha habido una serie de aplicaciones, tanto de software libre como Pentaho, u otras propietarias que también ya tienen bastante bagaje, como Cognos y compañía, y se ponían a montar ese sistema. ¿Qué ocurre? Que ese sistema lo que hacía era coger los datos, procesarlos y darte ya darte esa información, ese conocimiento extraído, ¿vale? ¿Problemas que tiene esto? Pues que hay que montar y mantener dos sistemas heterogéneos, ¿vale? Además, no sé por qué, bueno, no sé por qué, sí lo sé, pero muchas veces no tiene sentido que en sistemas propietarios necesites un gestor exclusivo de sistemas para ese propio sistema propietario. Yo lo he vivido en una empresa antes de esta andadura con Cognos, un monstruo que necesitaba una máquina sola, un deployment de la leche y tal, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo tienes, es uno de los problemas. Otra es la definición en sí de cómo necesitamos procesar. El origen de datos puede ser heterogéneo, puede ser eso que tú tengas en un Contaplus, en un FacturaPlus y en una hoja Excel que lo tienen como quieren, y que además de vez en cuando meten unos pocos datos mal y le meten donde era un número, meten una letra y ya no te hace el sumatorio, etcétera, etcétera. Tienes que tratar con esa heterogeneidad de las fuentes de origen. Y además esos datos no vienen en tiempo real, sino que normalmente existe una sincronización, la recreación de los cubos, etcétera, etcétera, que te dan una información algo pasada. Ya depende de lo potente que sea tu sistema y de cómo lo tengas configurado, lo podrás tener a lo mejor cada hora o una vez al día o como sea, ¿vale? Pero el tema es que eso no es un flujo en tiempo real. Y luego, bueno, el mantenimiento de esa sincronización es también costoso, porque como os digo, está expuesto a que alguien en una de las fuentes de datos meta un dato mal que haga que se te caiga esa sincronización y que no puedas verlo, ¿vale? Todo esto, ya te digo, son problemas sufridos en propias carnes. Y bueno, y llegamos ya a lo que es el Business Intelligence en Odoo. Hay gente que dice, esto no es Business Intelligence. Sí lo es, sí lo es. Según el concepto que os he dado, sí lo es. Que no es un cubo OLAP o que no es esos conceptos de implementación que se ven tradicionalmente. Efectivamente, no es eso, ¿vale? Y como tal, pues hay que asumir sus ventajas y sus limitaciones. Pero es un paso bastante importante el que poder tener por lo menos ese conocimiento ya preconfigurado, integrado y tal. Pero bueno, eso es lo que ahora comento a continuación. Para empezar, ya de un plumazo nos estamos quitando otro sistema, lo de la sincronización y demás, que no deja de ser como un conector, ¿vale? También lo que hablábamos de nuestros queridos conectores. Aquí no, aquí tenemos un único sistema. Además, ya nos trae un conocimiento ya preconfigurado, nos trae ya una serie de cosas que son las habituales. Obviamente no va a venirnos unos indicadores que son súper específicos de la empresa, pero los habituales de decir quiero tener un sumatorio de ventas por periodo, por grupo, por equipos comerciales, por tal, por todo eso ya nos viene preconfigurado y es un esfuerzo que no tenemos que hacer para obtener directamente ese conocimiento. Además es fácil de extender, ¿vale? Nosotros tenemos, ahora os enseñaré un poco la base de si queremos ir hacia esos indicadores personalizados, la palabra no es indicadores, es más bien tablas de pivotaje, pues lo podemos hacer fácilmente sin tener que tampoco montar un auténtico pollo ahí. Otra ventaja es que es en tiempo real, ¿vale? En el momento en que se mete una factura y nosotros volvemos a consultar una de estas tablas, ya tenemos lo que le suma de esa factura al total correspondiente. Y también es integrado, ¿vale? Esto va un poco en la línea de que es un único sistema, pero bueno, tú puedes tener un único sistema que además tengas que hacer una serie de tareas. Aquí no, aquí lo tenemos integrado directamente.
Bueno, antes de llegar Odoo, cuando era OpenRP, ya se intuían o se tenían algunas posibilidades de hacer business intelligence, de tener un poco de conocimiento, que era con la posibilidad de filtro y la posibilidad de agrupación que nos daban cada una de las vistas, ¿vale? Las vistas en árbol, nosotros teníamos ahí el correspondiente Omnibox en la 7 y en 6.1 y anteriores, pues lo que es el panel de búsqueda, en el que nosotros podíamos ya filtrar y podíamos agrupar. Y esos agrupados pues ya nos daba una serie de datos procesados. El propio filtro no deja de ser un proceso en el que excluimos los datos que no nos interesan, ¿vale? También es extracción de conocimiento eso, aunque siempre lo llevemos un poco hacia lo que es, no, es sumar o es hacer media o tal, lo que es el conocimiento, ¿vale? Y luego, bueno, pues también teníamos lo que es la vista gráfico, en la que pues también de manera gráfica, con las barras, las líneas, la torta o tal, pues nos ofrecía también una sintetización de los datos. Ahora ya en Odoo seguimos teniendo esas mismas posibilidades. Nosotros seguimos teniendo ese cuadro de búsqueda y podemos seguir haciendo eso, ¿vale? Pero además se ha incorporado una opción, que es las tablas de pivotaje. Esta es una traducción que he hecho yo ahora mismo sobre la marcha y no sé si será el término más adecuado. En inglés las llaman pivot table, ¿vale? Yo creo que puede hablarse más o menos un poco de eso. Y también tenemos una vista gráfico rehecha. Al final, bueno, esa vista es solamente hablar de gráficamente, de que se vea más bonita y algunas posibilidades más, ¿vale? Donde está realmente la gracia del nuevo BI es en las tablas de pivotaje. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de una de esas tablas. Y, bueno, pues, ¿en qué consiste esa tabla de pivotaje? La volvemos a tener ahí como referencia. Bueno, pues nosotros tenemos una serie de medidas que son los datos que vamos a agregar. Esto que veis aquí, a ver si se ve el cursor por aquí, todo esto que vemos aquí son medidas. En este caso supongo que tendrá puesto pues ventas, digo yo, no lo sé ni de dónde he cogido esto, copiar y pegar, pues esas medidas. ¿Sí? Ah, vale, es verdad. Sí, es el posible importe esperado de las oportunidades, supongo. ¿Vale? Sí, porque claro, aquí nos tiene lo que es lo siguiente, que es las dimensiones, ¿vale? Que es el dato por el que agrupamos. Entonces vemos que aquí lo de new, qualification, proposition y demás es una dimensión, la dimensión de etapa, que nosotros la tenemos añadido ahí como un dato por el que agrupar. Entonces, bueno, pues vamos a ir a una prueba en vivo de esto. Lo tenemos por aquí. Y bueno, pues aquí tengo mi instancia local de Odoo. Iba a hacerlo, el equipo no es muy potente, entonces a lo mejor se resiente un poco. Lo iba a hacer conectándome a un servidor, pero visto que la conexión a internet no era muy no quería tampoco quedarme ahí colgado. Entonces, si va algo lento, me disculpáis con ello. De todas formas, realmente son los datos demo, que no he añadido aquí 200.000 facturas ni nada, que no va a haber problema en ese sentido de que sea muy muy lento. Pero aquí nos dice que no tiene el español. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues toda esta parte de Business Intelligence la podemos encontrar sobre todo en el apartado informes, ¿vale? Ese apartado, ese menú, se añadió en la V7 como un poco sitio donde se congregaba todos los análisis que teníamos en la 6.1, 6.0, que como sabéis pues estaban dispersos en cada una de las áreas. Tú tenías contabilidad y ahí te aparecían dentro informes o análisis y tenías el análisis de factura y tal. Bueno, pues en la 7 decidieron todo eso condensarlo en este menú y bueno, pues aquí ya te digo, tenemos todas esas vistas por defecto. Eso no quita que nosotros en cualquier sitio podamos meterlo, ¿vale? Esta es una decisión más de usabilidad, de ponerlo ahí, que no de restricción técnica. Entonces, bueno, pues me he ido a eso, a ese análisis de factura y por defecto vemos que ya me aparece una
preconfiguración de ese conocimiento, tal como os decía, en el que vemos que se agrupa por periodo y por categoría de producto y se ha filtrado por las que son de este año, por las que están facturadas y además que son de cliente. ¿Vale? Como estamos hablando de facturas, pueden ser facturas de cliente o de proveedor. Entonces, en este caso, la tenemos filtrada así. Pero nada nos impide el que nosotros toquemos aquí según nos interese. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo por el Omnibox igual que lo teníamos en la 7. Bueno, no sé si habéis cacharreado últimamente, en las últimas versiones, veis que efectivamente antes se desplegaba aquí y ahora lo que tenemos es que cuando nosotros pulsamos se nos añade ahí como ese panelito. Sí, hace muy poco, efectivamente. La verdad es que bien porque antes, cuando nosotros queríamos activar más de un filtro, teníamos que pulsar en la esta y poner el filtro, volver a pulsar y ponerlo. Aquí no, aquí ahora vamos pulsando todos de seguido y marchando. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, bien. Pero bueno, son pequeñas mejoras que se van incluyendo poco a poco. Y bueno, pues como os digo, nosotros aquí nada nos impediría el decir, vale, pues también quiero agrupar por empresa. Fijaros, pues sobre la marcha, aquí esta tabla de pivotaje me ha ido poniendo todos esos datos. O decir, venga, pues ahora voy a quitar el de por periodo y voy a quitar también el de categoría de producto. Le he pulsado bien, categoría de producto. Un momento, que limpie por aquí, si no. Ahí está, pues le pongo por empresa solo. Pues me interesa solo hacer encontrar esos datos, o digo por empresa y además por el producto que se vende en cada uno, y ya está. Y de esa manera nosotros vamos obteniendo esos datos. Y por otro lado también podemos escoger qué medidas queremos trabajar, ¿vale? Pues queremos trabajar con el número de líneas que tienen las facturas. Bueno, pues aquí lo que os digo, esta medida a lo mejor no es muy relevante para extraer conocimiento, ¿vale? Pero sí la cantidad, porque queremos saber cuánto producto vendemos y necesitamos tener capacidad de fabricación, por ejemplo. Uno que sí es muy obvio, el del total sin impuestos, pues claro, esta es una medida muy interesante, en el que no directamente el decir cómo van nuestras ventas, ¿vale? No es el único dato, porque luego, claro, tú puedes vender mucho, pero venderlo con muy poco margen. Y entonces, a lo mejor dices, pues no me interesa vender 2 millones de euros, me interesa 1, pero con un margen de un 50, en vez de 2 con un margen de un 1%, ¿vale? Como os digo, todo eso entra ya dentro de otro campo. Y bueno, pues por lo demás, cuando ya estamos aquí, nosotros podemos irnos y poner directamente una vista de barras según el filtro que tenemos actual. Entonces, claro, nosotros como hemos cogido como factor de agrupación la empresa, pues nos aparece aquí que cada barra representa a cada una de las empresas. Otra forma de visualizarlo, lo que hablábamos, de que tenemos el de líneas, el de barras, el de tortas por aquí, ¿vale? Son formas distintas de verlas que nos pueden ser útiles, ya te digo, dependiendo de quién necesite interpretar esos datos. Un poco en la línea de Juani, que le gusta verlo así, ¿vale? Estos datos, pues ahí lo tiene. No, me refiero lo que tú has dicho precisamente, que hay gente que le gusta verlo así. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad. Y luego, bueno, pues también podemos llegar a exportar esta información y tratarla en otro sitio. También yo lo veo, no lo termino de ver, pero bueno, hay quien dice, no, yo es que estos datos me los quiero llevar ahora a Excel para tratarlos. Y dice, pues chico, trátalos antes y ya los tienes, ¿vale? Pero bueno, como es muy habitual, igual que decir, no, yo los datos contables me los llevo a Excel y ya y tal, pues, oye, ahí está esa opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente es esto, ni más ni menos. Tenemos esta posibilidad. Vuelve al business otra vez. Sí, a la tabla de pivotaje, sí. Aparte de las agrupaciones y los filtros de arriba, puedes añadir con los marges, campos, los que te dé la gana ahí en las dimensiones. Sí. O sea, no solo los que están visibles, sino que puedes también añadirle... Vale, pero no deja de ser, efectivamente, no deja de ser una forma de agrupar. En vez de agruparlo por aquí, es agruparlo por acá. ¿Vale? Algo contextual, ¿no? La diferencia sí, realmente es cierto. Tú, si no tienes sacado esto y quieres decir, vale, pues ahora agrupo por commercial partner, el que sea, ¿vale? Pues lo que hemos hecho realmente es como si hubiéramos marcado aquí esto, ¿vale? Pero lo puedes hacer desde ahí, cierto es. Porque también tiene esa pequeña... Efectivamente, sí.
Ahora ya que... No, ahí va en la misma línea que hablamos de usabilidad. Bueno, pues si tienes dos formas de hacer las cosas y cada una puede ser buena en un contexto, pues ten las dos y que cada usuario elija cuál le gusta más, ¿vale? Eso me parece muy bien. Dime, José. Una pregunta. Si queremos saber los 1.025 euros a qué corresponde, Vale. ¿se puede saber, profundizar en ese dato? En este caso no, porque lo que hablamos es eso, de una información ya procesada, ¿vale? De todas formas, una de las cosas que está prevista al estilo de como teníamos aquí en contabilidad, un momento que tengo que sacarme para este usuario, dadme un segundo. Esto es un germen, esto es el comienzo. Queda mucho por mejorar y se puede mejorar, hay margen de mejora. Entonces, no se habla de que el Business Intelligence se vaya a quedar aquí. Una de las cosas que planteaban y que, bueno, pues iría en esa línea es la de añadir al estilo de como hace aquí cuando tú sacas el plan contable o la tabla de impuestos. Exactamente, ¿vale? Es que he tenido que cambiar que el usuario no tenía los permisos, entonces ahora ya aquí. Bueno, pues nosotros cuando sacamos nuestro plan contable aquí, pues tenemos eso y decimos, oye, quiero ver por qué hay... Joder, está todo cero. Bueno, si hubiera algo, pues nosotros pulsaríamos sobre esa línea y nos llevaría a qué corresponde ese algo, ese sumatorio. Lo vemos aquí, ¿vale? No hay ninguno, pero si lo hubiera, saldría. En ese sentido, eso ya es una de las cosas que están incluso dichas, que se está trabajando en ello, ¿vale? Esto es un poco como decía también con la V7, y que ahora mismo pues me puedo regodear un poco en que el tiempo me ha dado la razón, que es la V7... Estás en tu derecho. Sí, llevo todo el día deseándolo. Te lo has ganado. No, eso, realmente la base es la adecuada y es un buen sitio desde el que partir, pero no significa que nos quedemos aquí. Se seguirá avanzando y ya te digo, cosas como esa. O qué otra, a ver, había otra cosa que también en la charla que dieron en Bélgica quería destacar, no me acuerdo ahora mismo. Sí, ahora me acuerdo, pero vamos, va en esa línea de ir mejorando ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, era la búsqueda inline directamente sobre esa tabla de pivotaje, ¿vale? De buscar directamente al estilo de cómo se hace en un árbol, que tú buscas este producto en concreto y ya te filtra eso, esta factura en concreto, ese tipo de cosas, ¿vale? Son dos de las... sí, el drill through y el drill back que se habla en algunos entornos, eso es, sí. Una cosilla, Bueno, Pedro. sí, dime. Una pregunta. ¿Habéis intentado ya probar a poner nuevas medidas? ¿Desarrollar nuevas medidas o...? Sí, ahora voy a entrar un poquito en la parte técnica. Hablaba de crear una vista, pero bueno, lo adaptamos. Realmente es sobreescribir la vista SQL que se hace por detrás, añadiéndole ese dato en concreto. No es muy extensible en ese caso, pero se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, me vuelvo aquí a la presentación. Sí, dime, Ángel. Espera. Digo que sí, que el tema de añadir agrupaciones es en la vista directamente ponerlo. Si está incluido, si está incluido y el si campo. hay que añadirle un dato es reescribir esa función. Nosotros lo hemos hecho en el de asientos analíticos para añadir la categoría del producto y la categoría del producto padre. Al final modificas el SQL y si no tiene ese dato y lo añades a la vista, un grupo ahí más a la vista. Eso es. Ahora, esto que a lo mejor os puede sonar un poco abstracto, ahora lo vemos un poco viendo ya código para que veáis en qué se materializa. Bueno, hasta aquí de todas formas era lo que tenía preparado en plan cliente final. Ahora entro ya un poco eso, en la parte más técnica. ¿Cómo vamos entonces de hora? Regulín, 6 y 12, ¿tanto me he pasado? Bueno, pues venga, vamos, sí me queda una cosa y es algo que está ahí y que bueno, pues que no podemos ignorarlo diciendo esto es fenomenal y es tal. No, existen cosas que no cubren ahora mismo. Uno de ellos es que, pero a ver, esto te lo encuentras también en muchos sistemas también de Business Intelligence, que tienes que
utilizas trucos y demás y lo consigues, pero no existen referencias a marcos temporales anteriores. Algo muy habitual cuando tú manejas conocimiento es que necesitas saber, pues por ejemplo, las ventas de este mes referidas al mes pasado o al mismo mes del año pasado, ¿vale? Ese tipo de cosas ahora mismo con este Business Intelligence no se puede hacer, ¿vale? O no se puede hacer directamente. Puedes llegar a montarte un campo funcional que te obtenga tal o cosas así, ¿vale? Yo he guarreado un poco en ese caso, pero no deja de ser trucos, ¿vale? El concepto de indicador, aunque podemos llegar a obtener un dato único, no está plasmado como tal, es decir, pongo un indicador que sean ventas mensuales y donde se definan eso que decimos, pues si las ventas están entre 200 y 300, 1000, vamos bien. ¿Vale? Ese concepto como tal no está aquí plasmado. Puede ser también algo a incluir, bien como en el propio core o bien como un módulo de comunidad, ¿vale? No deja de... tenemos la base, como decía, no deja de ser ampliar un poquito esa base para cubrir esa funcionalidad, aunque ahora mismo de base no se tiene. Bueno, pues eso, algunas cuestiones técnicas. Las tablas de pivotaje, la vista esa que hemos visto, se definen como una vista normal, ¿vale? Como tendríamos una vista tree, una vista for y demás. Bueno, pues nosotros nos definimos una vista que es de tipo graph, donde lo tenemos aquí. Nos dice que esto es un gráfico. Le ponemos un string, que es el título que va a tener esa vista, luego un atributo stack, que si no lo ponemos por defecto es que no, y es que si las barras vamos a ir apilándolas. Eso es para cuando agrupamos por más de una dimensión, pues que nos aparezcan según eso. Y el atributo type, que es para decir cómo va a funcionar, qué tipo de vista va a ser, de barras, de tabla de pivotaje, etcétera, etcétera, ¿vale? La de por defecto es la de barras, no es la tabla de pivotaje. En la etiqueta field, la de cada campo, nosotros podemos poner en el atributo type que va a ser una row, va a ser una fila, ¿vale? Y eso lo que significará es que esa dimensión agrupará a nivel de filas, así. Si en cambio ponemos columna, nos la agrupará de esa manera. Y por último, medida es pues lo que hemos visto, que son los datos que pueden ser agregados. Bueno, estos datos, ¿de dónde se cogen? Pues se cogen desde cualquier modelo de Odoo que se almacene en la base de datos. Eso sí es importante. Entonces, puede ser de un modelo, sí, tiene que estar almacenado, lo mismo, podemos utilizar trucos. Puede ser un modelo, el orm.model o antiguamente osv.sv. Puede ser una consulta SQL, ¿vale? Y en cuanto a los campos que vamos a utilizar, tienen que ser campos regulares, es decir, que sean datos físicos, el campo de tipo char, el integer, el float, todo eso, o bien campos function o related, pero que estén almacenados en la base de datos, ¿vale? No nos sirve un campo que nos suma, pero que no lo guarda en la base de datos. Si lo guarda, sí podremos acceder a ello. ¿Vale? Entonces, esto en el sistema gestor de la base de datos, en Postgres, como se implementa es con lo que se llama Materialized Views, vistas materializadas, ¿vale? Que son unas vistas que se incluyeron a partir de la versión 9.2 de Postgres, en el que ya automáticamente el sistema gestor base de datos, sin hacer nada más, nos permite ya guardar los datos sumarizados de los group by. Entonces, viene a ser algo similar a los cubos OLAP, ¿vale? En tecnología de implementación, en el que nosotros vamos guardando para cada slice, para cada posible cruce, el valor que supondría la suma de los datos. Y bueno, pues como tal, requiere que en el Odoo que pongamos tenga como mínimo Postgres 9.2, ¿vale? Así que Ubuntu 12 olvidaros o ponerle la versión más moderna de Postgres en el Ubuntu 12.04, ¿vale? Pues ya está. ¿Alguna duda rápida? No os cortéis, venga. Una ovación, ¿no? Tampoco... Muchas gracias, Pedro. Sí. Una pregunta. No hace poco en relación a estas vistas, ¿no? Me preguntó un cliente, bueno, ¿cómo visualizaría un campo function, ¿no? Y yo le respondí, bueno, lo que he visto ahí, ¿no? Lo que has comentado tú, de que tiene que
al crearse el campo tiene que crearse con un store a true y se guarde en la base de datos, ¿no? Él me comentaba que en el caso de que sea un campo function y el dato no se guarda en la base de datos, ¿de qué forma se puede visualizar? Pero no sé, yo no le vi ningún sentido, por eso te digo... No tiene sentido. No tiene ningún sentido a priori, no sé si... Ahí tienes que pasar por el coste de guardar ese dato. ¿Qué ocurre? Sí o sí, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que hay veces que ese dato se calcula en lugares que no son el propio modelo, y entonces ya tienes que ahí establecer unos triggers, que se llama, que son unos disparadores, que si cuando cambies el asiento te modifique la factura, bla, bla, bla. Sí, yo me refería a eso, si con algún truquillo de estos se le puede dar solución, pero es que no sé para qué lo quiere exactamente, porque no... Por eso tienes que hacer store sí o sí. Vale, era por si... Yo no encontraba ningún sentido, pero por si había algo. Pues habría que recurrir a eso, ya te digo, ahí ya entramos en lo que es el maravilloso mundo de los stores, en los que si tienes... a ver, eso en la nueva API se trata ahora bastante mejor. En la nueva API tú ya, en el modelo en el que debería disparar eso, es donde se declara, ¿vale? No como antes, que tienes algo raro, en el que lo haces en la tabla en el que está el campo, y ahí tienes que decir, en este caso el self hace referencia a al otro modelo, no al este en el que estoy. Ese tipo de cosillas un poquito extrañas, ¿vale? Pero bueno, al final es utilizar eso y obtener tu dato correcto guardado en la tabla, ¿vale? Pues gracias, Pedro.